siempre pensé que moriría en mi cama, rodeado de familia. Pero aquella noche de octubre, cuando Alejandro propuso brindar por mis 75 años, no sabía que era la última vez que vería mi casa. El comedor olía a cordero asado y romero. Sobre la mesa de roble, la misma donde celebramos bodas y bautizos durante 40 años, humeaban las fuentes de barro. La luz de las velas hacía bailar sombras en las paredes de piedra, donde colgaban fotografías de 3 generaciones. Mi mirada se detuvo en una. Don Fernando, el hombre que me entregó esta casa y la bodega cuando yo era apenas un muchacho sin nombre ni futuro. Fue en 1985. La guerra civil lo había dejado solo, sin herederos, y yo llevaba 15 años trabajando sus viñedos desde el amanecer hasta que la luna se asomaba entre las cepas. «Muchacho», me dijo una tarde, mientras contemplábamos La Rioja dorarse bajo el sol del atardecer, «cuando me vaya, todo esto será tuyo. Has trabajado como 3 hombres juntos». Cumplió su palabra. Poco antes de morir, firmó los papeles que me hicieron dueño de estas tierras, con las que nunca me atreví a soñar. Pero esa noche, mientras observaba a mis hijos, sentía que algo andaba mal. Alejandro y Diego se lanzaban miradas que no alcanzaba a descifrar. Mariana, sentada al final de la mesa, retorcía la servilleta entre los dedos. Vino sola. «Javier está de guardia en el hospital», había dicho al llegar, sin mirarme a los ojos. Diego se levantó y trajo del aparador una botella cubierta de polvo. «Papá, guardamos esto para una ocasión especial», anunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Rioja Gran Reserva del 98, el año que abriste la bodega nueva». Alejandro llenó las copas con movimientos lentos, casi ceremoniosos. El vino caía espeso, oscuro como sangre vieja. Levantó su copa. «Por ti, papá, por todo lo que nos has dado. Todos brindamos». El líquido bajó por mi garganta con un amargor extraño. No era el sabor noble de la barrica de roble, sino algo más áspero, metálico. Pensé que la botella habría estado mal guardada. «¿Te encuentras bien?», preguntó Mariana. Su voz sonaba quebrada. «Sí, hija, solo cansado». Mentira. La habitación comenzaba a mecerse como un barco en oleaje. Los rostros de mis hijos se desdibujaban. Intenté aferrarme al borde de la mesa, pero mis dedos no respondían. La pierna izquierda, que desde el infarto cerebral arrastraba un poco, se volvió de piedra. «Papá». La voz de Mariana llegaba desde muy lejos, ahogada en algodón. Giré la cabeza hacia ella. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos no vi alarma ni sorpresa. Vi algo peor, una mezcla de dolor y algo parecido al alivio. Como si hubiera estado esperando este momento. Sabía. Las palabras se me atascaron en la lengua entumecida. El suelo se inclinó. Caí, pero el golpe llegó amortiguado, lejano, como si le sucediera a otro cuerpo. Voces, fragmentos. «Los papeles, firma aquí». No despertará hasta mañana. Suficiente lejos. Manos me arrastraban, frío, metal, el motor de un coche. Me obligaron a tragar algo amargo. Luego, oscuridad. Cuando la conciencia regresó en ráfagas, sentí el traqueteo de ruedas sobre caminos malos. Abrí los ojos apenas una rendija. El techo del coche. Diego al volante. Alejandro miraba por la ventanilla, fumando. «¿Cuánto falta?». La voz de Diego sonaba tensa. «1 hora más. Quiero que esté bien lejos, donde nadie nos conozca. Las Pirineos son enormes, nadie lo encontrará». Una pausa. El coche dio un viraje brusco. «¿Y si...?» «No pienses, ya está hecho». Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo era un saco de arena. Solo podía escuchar. Solo podía entender que mis hijos, la sangre de mi sangre, me llevaban a algún lugar remoto para dejarme morir.
Algo rozó mi mano. Dedos suaves, femeninos. Alguien metió algo en el bolsillo de mi chaqueta. Escuché un suspiro ahogado, casi un sollozo contenido. Mariana. Luego, nada más. Solo el rugido del motor y la noche devorándome. Desperté con el sabor del polvo en la boca. Abrí los ojos. Piedra. Vigas carcomidas. Un tragaluz roto por donde se filtraba la luz gris del amanecer. El frío me calaba hasta los huesos. Me incorporé con esfuerzo. Cada músculo protestaba. La cabeza me latía como si 1000 campanadas resonaran dentro del cráneo. Miré alrededor. Una habitación vacía, paredes de piedra desnuda, restos de lo que fue un hogar, un fogón apagado, una mesa rota, cristales rotos en el suelo. ¿Dónde estaba? Intenté ponerme de pie. La pierna izquierda apenas respondía, pero me aferré a la pared y logré levantarme. El mundo giró. Respiré hondo, esperando que la náusea pasara. Busqué en mis bolsillos, nada, ni cartera, ni documentos, ni teléfono. Pero entonces mis dedos tocaron algo. Saqué una botella de plástico pequeña, medio llena de agua, un blister de pastillas y un pedazo de papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Una sola palabra, escrita con letra infantil, temblorosa. Perdón, la letra de Mariana. La reconocí. Era la misma con la que firmaba las tarjetas de cumpleaños que me enviaba cada año, siempre desde lejos, siempre breves. ¿Sabía? ¿Había dejado que esto pasara? El papel se arrugó en mi puño. Algo dentro de mí, algo que había resistido el abandono, la traición, la vejez y el miedo, se quebró. No con estruendo, con un chasquido seco, como una rama que cede bajo el peso de la nieve. Pero no lloré. Los hombres de mi generación no lloramos. Don Fernando me enseñó eso. Las lágrimas son para los que se rinden, Gabriel. Tú no eres de esos. Guardé el agua, las pastillas y la nota. Caminé hacia la puerta. Estaba abierta, apenas sostenida por una bisagra oxidada. La empujé. Afuera, el mundo era de piedra y silencio. La puerta crujió al abrirse del todo. Salí tambaleándome, apoyándome en el marco de piedra fría. El aire cortaba como cuchillo. Octubre en las montañas no perdona. Ante mí se extendía un pueblo muerto. Casas de piedra gris, tejados hundidos, ventanas vacías como cuencas sin ojos. La hierba crecía entre los adoquines de la calle principal. Un poste de madera, torcido por los años, sostenía un cartel oxidado que apenas podía leerse. Sant Martí dels Pics. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento en los árboles. Solo el latido de mi corazón y el arrastre de mi pierna mala sobre la piedra. Caminé por la calle, aferrándome a las paredes cuando el mareo me vencía. Conté 15 casas, tal vez 20, todas abandonadas. En una la puerta colgaba de una sola bisagra. Entré. Dentro el tiempo se había detenido en algún momento de los años 60. Una mesa con 3 patas, un armario volcado, platos rotos en el suelo. En la pared, un calendario de 1968 mostraba a una mujer sonriente sosteniendo una botella de anís del mono. 1968, 55 años atrás, cuando este lugar todavía respiraba. Registré la casa buscando algo, lo que fuera. Encontré una lata de tomates oxidada en un rincón. La etiqueta estaba medio desprendida, pero alcancé a leer. Conservas La Española. Caducidad 1995. La tomé. Intenté abrirla con una piedra, golpeándola contra el borde. Mis manos temblaban. La lata se me resbaló. Cayó al suelo con un sonido hueco que resonó en el vacío. Me dejé caer contra la pared. El cansancio me pesaba como si llevara piedras en los bolsillos. ¿Cómo había llegado a esto? La pregunta trajo un recuerdo, nítido como el cristal. Teresa acababa de morir. Era 1985.
Alejandro tenía 12 años, Diego 9. Los encontré llorando en la habitación que compartían. Me arrodillé frente a ellos. Los hombres no lloran, les dije, limpiándoles las lágrimas con el dorso de mi mano. Vuestra madre no querría veros así. Hay que ser fuertes. Alejandro me miró con esos ojos oscuros que heredó de Teresa. ¿Tú no lloras, papá? Yo ya lloré lo mío, hijo. Ahora tengo que trabajar. Por vosotros. Y trabajé. Dios sabe que trabajé. Los viñedos, la bodega, las ventas. Me levantaba antes del alba y caía rendido después de medianoche. Pensaba que si les daba una buena casa, buena ropa, buena educación, sería suficiente. Les exigía que estudiaran, que fueran a misa, que ayudaran en la bodega los fines de semana. Pero cuando Alejandro suspendió matemáticas, le compré un tutor privado. Cuando Diego rompió el coche, le compré otro. Cuando pidieron dinero para el viaje de fin de curso a París, se lo di sin pestañear. Les enseñé a recibir. Nunca les enseñé a ganarse las cosas. Recuerdo una tarde de verano. Alejandro tendría 16 años. Me encontró en la bodega, revisando las barricas. «Papá, ¿me enseñas cómo se hace el vino?» Ni siquiera levanté la vista. Para eso está la universidad. Estudia enología si te interesa. Yo no tuve esa oportunidad, pero tú sí. No seas como yo, manchándote las manos. Vi el brillo apagarse en sus ojos. Asintió y se fue. Nunca volvió a preguntar. Apretando los dientes, me puse de pie. No podía quedarme en aquella casa. Necesitaba encontrar agua. Salí y seguí explorando. La plaza del pueblo se abría ante mí, pequeña y desolada. En el centro había una fuente de piedra, seca, llena de hojas muertas. Al fondo se alzaba una iglesia. Las puertas de madera estaban entreabiertas. Entré cojeando. El interior olía a humedad y a siglos. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo. El altar despojado de todo ornamento. Solo quedaba un crucifijo de hierro clavado en la pared del ábside, oxidado y torcido. En un rincón encontré una pila de ropa vieja. La toqué. Estaba húmeda y olía a moho, pero entre los trapos había algo que podía servirme. Una sotana raída de sacerdote. La sacudí. Serviría como manta para la noche. Pero entonces vi algo más. En el suelo, medio oculto bajo un banco caído, un pedazo de madera tallada. Lo recogí. Era un marco, roto por la mitad. Dentro, la fotografía amarillenta de una familia. Padre, madre, 3 niños pequeños frente a una casa de piedra. Esta casa, este pueblo, antes de que se convirtiera en tumba. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se fueron? ¿O murieron aquí, olvidados por el mundo? Guardé la fotografía en mi bolsillo, junto a la nota de Mariana. Otro recuerdo llegó, este más reciente, más doloroso. Mariana tenía 15 años. Josefina, su madre, ya se había marchado hacía tiempo, dejándomela a mí porque no podía mantenerla. La niña vivía conmigo, pero era como un fantasma en la casa. Alejandro y Diego la ignoraban. A veces la llamaban la bastarda, cuando creían que no los oía. Una tarde la encontré en la bodega. Estaba mirando las barricas, tocando la madera con timidez. «Papá, ¿puedo venir después de la escuela? Quiero aprender sobre el vino». La miré, su cara delgada, sus ojos esperanzados. Pensé en Teresa. Pensé en que Mariana no era de su sangre, solo mía. Pensé en mis hijos, que se burlaban de ella. «Esto no es para mujeres, hija. Mejor estudia para enfermera. Así encontrarás un buen marido». Su rostro se cerró como puerta que se cierra de golpe. «Está bien, papá». Nunca más volvió a pedirme nada. Y yo, cobarde, me dije que le estaba dando libertad, que no la presionaba como a sus hermanos. Mentira. La verdad es que era más fácil mantenerla a distancia.
Más fácil no enfrentar las miradas de Alejandro y Diego cuando ella entraba en la habitación. La abandoné mucho antes de que ellos me abandonaran a mí. El frío me devolvió al presente. El sol comenzaba a caer tras las montañas. Pronto sería de noche y la temperatura bajaría aún más. Bebí un sorbo de agua de la botella. Quedaba menos de la mitad. Las pastillas para la presión. Necesitaba tomarlas, pero sin comida me marearían más. Salí de la iglesia envuelto en la sotana. Parecía un ermitaño enloquecido. Tenía que encontrar agua. O moriría aquí, en este pueblo olvidado, como sus antiguos habitantes. Caminé de vuelta hacia la plaza, estudiando el terreno. Los pueblos viejos de los Pirineos siempre tenían pozos cerca de la iglesia. Siempre. Era una regla no escrita de la supervivencia en las montañas. Di la vuelta al edificio, apartando las zarzas que habían crecido salvajes. Y entonces lo vi. Un círculo de piedras en el suelo, medio oculto por la maleza. Un pozo. El corazón me dio un vuelco. Me arrodillé, ignorando el dolor de la rodilla. Aparté las ramas con manos temblorosas. El brocal de piedra estaba intacto, pero no había cubo ni cuerda. Cogí una piedra y la dejé caer en la oscuridad. Conté los segundos. 1, 2, plof. Agua. Había agua ahí abajo. Me incliné sobre el borde, intentando ver. Solo oscuridad. Pero el sonido había sido claro. Agua, a quizá 10 metros de profundidad. Busqué algo para hacer una cuerda. Las zarzas. Intenté trenzarlas, pero se rompían. Mis manos sangraban, rasgadas por las espinas. La desesperación comenzó a trepar por mi garganta como hiedra venenosa. Tenía agua tan cerca y no podía alcanzarla. Me dejé caer de espaldas, mirando el cielo que se teñía de naranja y púrpura. Por primera vez en años deseé llorar. Pero las lágrimas no vinieron. Se habían secado hacía mucho tiempo, como este pueblo, como mi vida. No puedo rendirme, pensé. Don Fernando no se rindió cuando todos lo dieron por acabado después de la guerra. Yo tampoco me rendiré. Volví al borde del pozo. Pasé la mano por las piedras del brocal. Una de ellas se movió bajo mis dedos. Me quedé quieto. La empujé con más fuerza. La piedra se bamboleó. No estaba bien asentada. Con las pocas fuerzas que me quedaban, comencé a tirar de ella. La piedra cedió con un crujido seco. Cayó hacia adentro, arrastrando consigo otras 3. El estruendo resonó en el pozo como campanas rotas. Me eché atrás justo a tiempo. Una nube de polvo me cegó. Cuando el aire se aclaró, me arrastré de nuevo hacia el borde. Donde antes había un círculo limpio de piedras, ahora se abría un agujero irregular. Pero no era solo un derrumbe. Detrás de las piedras caídas se veía otra cosa. Oscuridad. Vacío. Una abertura que no debería estar ahí. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas. Esto no era un pozo. Era una entrada. Busqué algo para ver mejor. Volví cojeando a la iglesia y arranqué un puñado de hierba seca que crecía entre las baldosas. En el altar encontré lo que buscaba. Un pedernal antiguo, de los que usaban los sacerdotes para encender las velas. Lo golpeé contra una piedra hasta que saltó una chispa. La hierba prendió con un siseo débil. Regresé al pozo sosteniendo aquella antorcha patética. Me tumbé en el suelo y asomé la cabeza por el agujero. La llama iluminó unos escalones tallados en la roca. Viejos, desgastados, pero intactos. Descendían en espiral hacia las entrañas de la tierra. Algo construido por manos humanas. Algo oculto durante décadas. No lo pensé. Si me quedaba afuera, moriría de sed. Si bajaba, al menos habría una posibilidad. Metí las piernas por el agujero. Los escalones eran estrechos,
resbaladizos de musgo. La pierna mala protestó con cada paso, pero me obligué a seguir. La oscuridad me tragó como boca de lobo. Bajé durante lo que me pareció una eternidad. 10 escalones, 20, 30. El aire se volvió más fresco, más húmedo. Olía a tierra mojada y a algo más antiguo, a tiempo encerrado. El último escalón terminaba en una superficie plana. Levanté la antorcha. Estaba en una cámara pequeña, 3 metros de ancho, quizá 4 de largo. El techo era bajo, apenas podía estar de pie. Las paredes, talladas en roca viva, estaban cubiertas de humedad. Y entonces vi lo que había en el suelo. 3 sacos de cuero, podridos por los siglos, medio deshechos. De uno de ellos se derramaba un brillo apagado. Me arrodillé. Metí la mano temblorosa en el saco. Mis dedos tocaron metal frío. Saqué uno, otro, 3, monedas de oro. Las acerqué a la luz moribunda de mi antorcha. En una cara, una cruz. En la otra, letras desgastadas que apenas podía distinguir. Latín, tal vez. O catalán antiguo. Aparté los sacos con cuidado. Había más. Monedas de plata, más pequeñas. Copas de metal, abolladas pero intactas. Un cáliz con incrustaciones verdes de óxido. Joyas, anillos, broches, una cadena con un medallón. Y en la pared del fondo, tallado en la piedra con mano tosca, un símbolo que reconocí de los libros de historia que Alejandro traía de la escuela. Una cruz con brazos iguales. La cruz de los templarios. Debajo, números romanos. MCCCS 1307. El año en que Felipe el Hermoso ordenó el arresto de todos los templarios de Francia. El año en que la orden fue destruida, sus riquezas confiscadas, sus caballeros quemados en la hoguera. Algunos huyeron, algunos escondieron lo que pudieron. Y uno de ellos llegó hasta aquí, a esta montaña olvidada, y cavó este escondite. Mi antorcha casi se había consumido. La luz parpadeaba. Pero antes de que se apagara del todo, vi algo más en el rincón opuesto. Un esqueleto, sentado contra la pared, envuelto en harapos que alguna vez fueron un hábito blanco. El cráneo inclinado hacia un lado, como si se hubiera quedado dormido. En el suelo, junto a sus huesos, un rosario de madera podrida y una espada corta, oxidada hasta volverse quebradiza. El hombre que escondió el tesoro, que nunca volvió a buscarlo. La antorcha se apagó. La oscuridad me aplastó como piedra de molino. Pero no tenía miedo. Por primera vez en días sentía algo parecido a la esperanza. Palpé el suelo hasta encontrar las monedas. Metí un puñado en los bolsillos de mi chaqueta. Luego, guiándome por las paredes, busqué la salida. Trepé los escalones a tientas. Cada movimiento era agonía. Los músculos de la pierna mala ardían. Pero seguí, escalón tras escalón, arriba, hacia la luz. Cuando mi cabeza asomó por el agujero, el sol había descendido hasta tocar las cumbres. El cielo era una herida abierta de rojos y naranjas. Me arrastré fuera, jadeando, temblando. Me quedé tendido en el suelo, mirando las nubes. Y entonces me eché a reír. Una risa ronca, quebrada, de hombre al borde del colapso. Reía porque era absurdo. Reía porque mis hijos me habían dejado aquí para morir, y yo había encontrado un tesoro enterrado durante 700 años. Reía porque la vida, esa perra vieja y astuta, acababa de jugarme la carta más inesperada. Cuando pude moverme de nuevo, volví a asomar al agujero. Había visto algo más al bajar, algo que, en mi asombro por las monedas, había pasado por alto. En el fondo de la cámara, por debajo del nivel donde estaban los sacos, se oía un goteo, constante, rítmico, agua. Bajé de nuevo, esta vez con más cuidado. Al llegar al suelo, me guié por el sonido. En la esquina más alejada, donde la roca se hundía en una grieta natural, brotaba un hilo de agua.
se acumulaba en una pequeña poza antes de desaparecer por otra fisura. Un manantial subterráneo. Agua de deshielo que se filtraba a través de la montaña. Me arrodillé y hundí las manos. El agua estaba helada. Bebí con la desesperación de quien ha cruzado el desierto. Bebí hasta que el estómago me dolió, hasta que mis manos dejaron de temblar. Cuando subí de nuevo, el cielo ya era púrpura oscuro. Las primeras estrellas comenzaban a titilar. Cubrí el agujero con ramas y piedras sueltas. No perfectamente, pero lo suficiente para que no fuera visible a simple vista. Nadie pasaba por aquí de todas formas. Me envolví en la sotana y me senté contra el muro de la iglesia. Saqué las monedas de mi bolsillo y las sostuve en la palma de la mano. Eran reales, pesaban, brillaban con ese fulgor mate del oro viejo. ¿Cuánto valdrían? No tenía ni idea. Pero no era solo el valor en metal, era el valor histórico. Un tesoro templario encontrado intacto después de 7 siglos. Esto podía cambiar todo. Pero primero tenía que salir de aquí. Tenía que llegar a algún pueblo, a alguna ciudad. Necesitaba ayuda, y necesitaba hacerlo legalmente, o me quitarían el hallazgo en un parpadeo. Me acordé de las historias que contaba don Fernando sobre la guerra, cómo los republicanos escondían oro en las montañas, cómo algunos lo encontraron décadas después y se hicieron ricos de la noche a la mañana. Pero también contaba de los que fueron estafados, de los que perdieron sus hallazgos porque no sabían cómo protegerse. La ley española es clara, decía. El tesoro pertenece al que lo encuentra siempre que lo declare. Si no lo declaras, pierdes todo derecho sobre él. Declararlo, registrarlo, demostrar que lo encontré yo. Y después, cuando tuviera el dinero, volvería. Volvería a Logroño con la cabeza en alto. Volvería para demostrar que Gabriel Montes no era un estorbo que se pudiera tirar como basura. Volvería para que mis hijos supieran que se equivocaron. No sería venganza, sería justicia. Me quedé dormido con las monedas apretadas en el puño, bajo un cielo lleno de estrellas que no había mirado en años. Desperté con el sol en la cara. Me dolía todo el cuerpo, pero era un dolor diferente, no de derrota, de batalla. Había sobrevivido 3 noches. Tenía agua, tenía una razón para seguir. Lo único que necesitaba ahora era encontrar el camino de regreso a la civilización. Guardé 2 monedas en el bolsillo más profundo de mi chaqueta y escondí el resto bajo una piedra marcada dentro de la iglesia. Si me robaban en el camino, al menos conservaría la prueba. Salí del pueblo mientras el sol apenas se levantaba sobre las cimas. La carretera, si es que había alguna cerca, debía estar al este. El pueblo estaba orientado hacia esa dirección, como todos los asentamientos antiguos que seguían el recorrido del sol. Caminé durante horas. La pierna me mataba, pero no me detuve. Cada paso era una victoria sobre el cuerpo que quería rendirse. A media mañana, cuando ya pensaba que me había equivocado de dirección, vi algo que me hizo detenerme en seco. Humo. Una columna delgada que se elevaba entre los pinos, a menos de 1 kilómetro de distancia. Alguien había encendido un fuego. Alguien estaba ahí. El humo se elevaba constante, delgado como un hilo de araña. No era el humo negro de un incendio, sino el gris claro de un fuego controlado. Alguien cocinaba, o se calentaba. Me acerqué despacio, arrastrando la pierna. Cada crujido de rama bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio de la montaña. El pinar se cerraba a mi alrededor, denso y húmedo. A través de los troncos vi una cabaña, pequeña, de piedra y madera, con un tejado de pizarra oscura.
Junto a ella, un redil con 4 cabras que masticaban hierba sin prisa. Y sentado en un tronco frente al fuego, un hombre. Era viejo, tal vez de mi edad, quizá más. Llevaba un jersey de lana gruesa, remendado en los codos, pantalones de pana y botas de montaña gastadas hasta la suela. Su barba gris le llegaba al pecho. En la mano sostenía un cazo humeante. A sus pies, un perro levantó la cabeza. Un border collie de pelaje blanco y negro. Me miró con esos ojos inteligentes que tienen esos animales, ladeó las orejas y ladró una vez. Seco, de advertencia. El hombre giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. No dijo nada, solo me observó, evaluándome con esa calma que tienen los que viven solos durante mucho tiempo. Levantó una mano, deteniendo al perro antes de que ladrara de nuevo. Triunfo, quieto. El perro obedeció, pero no apartó los ojos de mí. Di un paso adelante, luego otro. Salí de entre los árboles con las manos a la vista, como quien se rinde. «Buenos días», dije. Mi voz salió ronca, quebrada. El hombre asintió levemente. «Buenos días. ¿Perdido?» Se podría decir. Me miró de arriba abajo. La sotana raída que llevaba encima, la barba de 3 días, la pierna que apenas me sostenía. Su expresión no cambió. «Siéntate antes de que te caigas», dijo señalando otro tronco junto al fuego. No me lo pensé 2 veces. Me dejé caer con un gemido que no pude contener. El calor del fuego me golpeó como una bendición. El hombre vertió líquido del cazo en un tazón de hojalata abollado y me lo tendió. Caldo de cabra. No es gran cosa, pero llena. Lo tomé con ambas manos. Estaba caliente, salado, con trozos de patata y hierbas flotando. Bebí despacio, sintiendo cómo el calor bajaba por mi garganta y se instalaba en mi estómago vacío. «Gracias», murmuré. «No hay de qué». Esperó a que terminara. Luego me sirvió más sin preguntar. El perro se había tumbado, pero seguía vigilándome. Cuando acabé el segundo tazón, el hombre habló. «¿Cómo te llamas?» «Gabriel. Gabriel Montes». «Miquel Puig», dijo. «¿De dónde vienes, Gabriel?» Dudé. ¿Cuánto debía contarle? ¿Podía confiar en este desconocido? «De Logroño, La Rioja». Miquel silbó bajito. «Lejos de casa. ¿Y qué hace un hombre de tu edad vagando por los Pirineos vestido como un fraile?» No había burla en su voz, solo curiosidad genuina. «Es una larga historia. Tengo tiempo. Aquí el tiempo es lo único que sobra». Miré el fuego. Las llamas bailaban, crepitaban. Pensé en mentir, en inventar algo. Pero estaba cansado de mentiras, cansado de cargar solo con el peso. «Mis hijos me abandonaron», dije. «Me drogaron, me trajeron hasta aquí y me dejaron en un pueblo muerto para que no volviera». Miquel no mostró sorpresa. Solo asintió como si hubiera oído cosas peores. «¿Sant Martí dels Pics?» «Creo que sí. Ese nombre estaba en un cartel. Es el único pueblo abandonado en 50 kilómetros a la redonda». Echó otro leño al fuego. «¿Por qué lo hicieron?» «Dinero. Siempre es por dinero». «O por miedo», añadió Miquel. «A veces la gente hace cosas terribles porque tiene miedo de enfrentar la verdad». Lo miré. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que elegía las palabras, que no encajaba con la imagen de un pastor solitario. «Tú no eres pastor de toda la vida, ¿verdad?» Una sonrisa asomó bajo la barba. «Fui profesor, historia, en Barcelona. Hace 15 años que vivo aquí». «¿Por qué te fuiste?» «Mi mujer murió. Cáncer». Removió el fuego con un palo. Los dos habíamos planeado jubilarnos en las montañas. Cuando se fue, decidí cumplir el plan de todas formas. Sin ella, la ciudad no tenía sentido. Nos quedamos en silencio. El crepitar del fuego llenaba el vacío. «¿Tienes hijos?», pregunté.
Un hijo. Vive en Madrid. No nos hablamos desde hace 10 años. Miró hacia las montañas. Quería que vendiera la casa de su madre, que pusiera el dinero en un fondo de inversión que él gestionaba. Me negué. No volvió a llamar. Lo siento. Yo también. Se encogió de hombros. Pero así son las cosas. Tú y yo somos del mismo rebaño, amigo. Padres que ya no sirven para nada. Tragué saliva. Había algo reconfortante en su franqueza, en saber que no estaba solo. Miquel se puso de pie y entró en la cabaña. Regresó con una hogaza de pan negro y un trozo de queso envuelto en tela. Come. Necesitas fuerzas si quieres bajar al pueblo. ¿Qué pueblo? Santa Creu de la Vall. A unos 30 kilómetros de aquí, carretera abajo. Hay autobuses a Lleida 2 veces por semana. 30 kilómetros. Con mi pierna tardaría días. O no llegaría nunca. Debió ver la desesperanza en mi cara. «Puedo llevarte», dijo. «Tengo una Land Rover vieja. Cada 2 semanas bajo a por provisiones. Iba a ir pasado mañana, pero puedo adelantarlo. No quiero causarte molestias». «No es molestia». Se sentó de nuevo. «Además, tengo curiosidad. Un hombre abandonado en Sant Martí dels Pics. Eso tiene que tener más historia de la que me has contado». Metí la mano en el bolsillo y saqué una de las monedas. La dejé caer en mi palma, reflejando la luz del fuego. Miquel se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron. ¿Es lo que creo que es? ¿Qué crees que es? Extendió la mano con cautela. Le di la moneda. La giró entre sus dedos, acercándola a la luz. Pasó el pulgar por la cruz grabada. «Dios mío», susurró. «Es un florín de oro. Aragonés, de principios del siglo XIV. Me miró con algo parecido al asombro. «¿Dónde encontraste esto?» «En Sant Martí, bajo un pozo». «¿Cuántas hay?» «Suficientes». Miquel me devolvió la moneda con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. ¿Sabes lo que significa esto? Que tengo dinero para volver a casa y hacer que mis hijos paguen. No, sacudió la cabeza. Significa que encontraste algo que lleva perdido 700 años. Las leyendas hablan de tesoros templarios escondidos en estas montañas. Yo mismo he buscado, hace años, cuando todavía creía en esas cosas. Nunca encontré nada. Pensé que eran solo historias. Pues no lo son. Entonces tienes 2 opciones. Se reclinó en el tronco. Puedes intentar vender las monedas en el mercado negro, arriesgarte a que te estafen o que te metan en la cárcel. O puedes hacerlo bien, declararlo, registrarlo como hallazgo arqueológico. Es más lento, pero legal. Y conservas el 50% del valor. ¿50%? La ley de patrimonio histórico. El Estado se queda con la mitad. Pero con algo así, tu mitad seguirá siendo una fortuna. Lo pensé. Tenía razón. Si intentaba vender las monedas por mi cuenta, me atraparían. O peor, alguien me las robaría. Pero si lo hacía por los canales oficiales, tendría protección legal, pruebas, derechos. «Conozco a alguien», dijo Miquel, «una historiadora en Zaragoza, especialista en la Orden del Temple. Si le muestras esto, te ayudará. Pero tienes que confiar en mí». «¿Por qué me ayudas?» «Porque puedo», se encogió de hombros. «Y porque cuando uno ha perdido tanto como nosotros, ayudar a otro es la única forma de sentir que todavía sirves para algo». Lo miré a los ojos. Vi honestidad ahí, cansancio también. El cansancio de un hombre que ha vivido demasiado tiempo solo. «De acuerdo», dije, «pero necesito volver a Sant Martí primero». Dejé el resto escondido. Miquel sonrió. «Entonces, mañana al amanecer, iremos juntos. Yo te ayudo a recuperar tu tesoro, y tú me das una moneda para el museo. Como primer descubridor, tengo derecho a exhibirla con mi nombre.
¿Solo una? Solo una. No soy codicioso. La gloria me basta. Extendió la mano. Se la estreché. Trato hecho. Esa noche dormí en la cabaña de Miquel, sobre un jergón de paja que olía a cabra y a montaña. Por primera vez en días, dormí sin miedo, sin frío. Y cuando cerré los ojos, no vi a mis hijos. Vi el camino de regreso. Vi la cara de Mariana cuando me viera llegar. Vi mi propia cara reflejada en sus ojos, y me pregunté si vería decepción o alivio. 3 semanas después, el autobús me dejó en la plaza de Logroño. Era mediodía. El sol de finales de noviembre calentaba sin fuerza, pero después de las montañas me pareció un abrazo. Bajé despacio, apoyándome en el bastón nuevo que Miquel me había regalado. Mi pierna seguía doliéndome, pero ya no arrastraba. 3 semanas de comida decente, descanso y las pastillas que la doctora Inma Reyes me había conseguido habían hecho milagros. La plaza estaba llena de gente, mujeres con bolsas de la compra, niños corriendo alrededor de la fuente, ancianos sentados en los bancos, tomando el sol como lagartos. Nadie me prestó atención. Solo era otro viejo más. Pero yo ya no era el mismo. Llevaba ropa limpia que habíamos comprado en Zaragoza, pantalones de pana, camisa de franela, una chaqueta de paño. En el bolsillo interior, bien guardados, los documentos que lo cambiaban todo. Las 3 semanas habían sido un torbellino. Miquel me llevó de vuelta a San Martí al día siguiente de nuestro encuentro. Recuperamos el resto de las monedas, los cálices, las joyas. Lo fotografiamos todo in situ, como me indicó. Las autoridades necesitan pruebas de dónde lo encontraste, me explicó, mientras su vieja cámara disparaba flash tras flash en la oscuridad de la cámara subterránea. Luego fuimos a Zaragoza. La doctora Inma Reyes nos recibió en su despacho de la universidad. Era una mujer de unos 55 años, pelo corto y gafas de montura gruesa. Cuando vio las monedas, se le iluminó la cara como a una niña en Navidad. «Dios santo», susurró, girando un florín bajo la lámpara de su escritorio. «Es auténtico, siglo XIV, sin duda. Y este sello», sacó una lupa, «es de la encomienda templaria de Monzón. Gabriel, ¿tienes idea de lo que has encontrado? ¿Dinero? Historia». Me miró por encima de las gafas. Cuando Felipe IV ordenó la disolución del Temple en 1307, muchos caballeros huyeron con lo que pudieron. Siempre se dijo que escondieron tesoros en los Pirineos, pero nunca se había encontrado una prueba directa. Hasta ahora. Inma nos ayudó con todo. Contactó con el Departamento de Patrimonio Histórico de la Generalitat de Cataluña. Preparó un informe detallado. Nos acompañó a las reuniones con los funcionarios, que miraban las monedas con ojos codiciosos y caras de póker. El proceso fue más rápido de lo esperado. Al no haber propietario registrado de las tierras de San Martí, el pueblo llevaba abandonado desde los años 60. El hallazgo quedaba dividido. 50% para mí como descubridor, 50% para el patrimonio nacional. Un tasador independiente valoró el conjunto en 360.000 euros. Solo el oro y la plata valían casi 200.000. El resto era valor histórico, museístico. Mi parte, 180.000 euros. Más dinero del que había ganado en toda mi vida. El pago llegó en 2 semanas, transferido a una cuenta que Inma me ayudó a abrir. Miquel no quiso nada más que su moneda, que ahora descansaba en una vitrina del Museo de Zaragoza con una placa: hallazgo de San Martí dels Pics, descubierto por Gabriel Montes y Miquel Puig, noviembre 2023. La gloria me basta,
me dijo Miquel el día que nos despedimos. El dinero solo trae problemas, pero tú, amigo, tienes cuentas que saldar. Tenía razón. Mientras el autobús atravesaba La Rioja de regreso, había llamado a Mariana desde una cabina. Ella respondió al tercer tono. «Diga, hija, soy yo». Silencio. Luego, un sollozo ahogado. «¿Papá? Sí. Dios mío, Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Llevo semanas buscándote. La policía, yo... Pensamos que... Estoy bien. Vuelvo a casa. ¿Cuándo? ¿Dónde has estado?» «Es largo de contar. ¿Sigues viviendo en el mismo sitio?» «Sí, pero papá, la casa...» «Alejandro y Diego la vendieron. Dijeron que te habías ido, que les habías dado permiso. Yo intenté detenerlos, pero... Lo sé. No te preocupes por eso». Otra pausa. «Papá, yo...» Su voz se quebró. «Lo siento. Debí haberte avisado. Escuché cosas, vi cosas, pero no quise creer que fueran capaces de... Hablamos cuando llegue. ¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Claro, claro que sí. ¿Cuándo llegas?» «Mañana por la tarde. Estaré esperándote». Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Ahora estaba aquí, en la plaza, con el bastón en una mano y una bolsa con mis pocas pertenencias en la otra. Tomé un taxi hasta el edificio de Mariana. Un bloque de apartamentos de 5 plantas en las afueras, nada lujoso, pero limpio. Subí las escaleras despacio. Tercer piso, puerta B. Toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe. Mariana estaba allí, con los ojos enrojecidos, el pelo recogido en una coleta deshecha. Me miró como si fuera un fantasma. «¡Papá!». Se lanzó a mis brazos. Yo casi pierdo el equilibrio, pero me aferré a ella. Olía a jabón y a hospital, ese olor que siempre traía del trabajo. «Pensé que estabas muerto», sollozó contra mi pecho. «Pensé que te había perdido». «Estoy aquí, hija». Nos quedamos así un largo rato, en el umbral. Finalmente me soltó y me hizo pasar. El apartamento era pequeño. Salón, comedor, 2 habitaciones, una cocina estrecha. Pero estaba ordenado, con plantas en las ventanas y fotos en las paredes. Vi una de ellas el día de su boda. Javier a su lado, sonriendo. Yo no estaba en esa foto. No había ido a la boda. Había puesto una excusa, algo sobre la vendimia. Otra mentira para evitar enfrentar la verdad. Que me daba vergüenza presentarla como mi hija ante la gente que conocía a Alejandro y Diego. Mariana preparó café. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Ella no paraba de mirarme, como para asegurarse de que era real. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame todo». Y se lo conté, todo. El abandono, el pueblo muerto, el pozo, las monedas, Miquel, la doctora Inma, los papeles, el dinero. Cuando terminé, ella tenía las manos sobre la boca. «No puedo creerlo. Es como una película». «Pues es real». Saqué los documentos del bolsillo. «Tengo 180.000 euros en el banco. Y tengo pruebas de lo que me hicieron tus hermanos». Su expresión cambió. El alivio se transformó en algo más oscuro. «¿Qué pruebas?». Durante las 3 semanas que estuve fuera, contraté a un investigador privado. Un excompañero de Miquel, de Barcelona. Siguió el rastro de Alejandro y Diego. Saqué una carpeta de la bolsa y la puse sobre la mesa. Esto contiene declaraciones de testigos, registros de la venta fraudulenta de mi casa, análisis toxicológico de la botella de vino que guardé. La abrió. Leyó en silencio. Su cara palideció. «La Guardia Civil ya tiene todo esto», continué. «Emitieron orden de arresto hace 2 semanas». «¿2 semanas?», me miró. «Papá, Alejandro y Diego desaparecieron hace 10 días. Sus esposas dicen que huyeron. Creen que están en Marruecos. Los encontrarán. La Interpol ya está en ello». Mariana cerró la carpeta. Sus manos temblaban. «¿Por qué me cuentas todo esto?».
porque tú también estabas allí esa noche. El silencio cayó como losa de mármol. Ella bajó la mirada. «¿Sabías?», dije en voz baja. «Vi tu cara. Viste mis ojos cuando caí. Sabías lo que iban a hacer. Papá, no lo niegues. La nota que me dejaste, el agua, las pastillas, ¿lo sabías?». Levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la mandíbula apretada. Sí, lo sabía. La rabia que esperaba sentir no llegó. Solo cansancio. «¿Por qué no me avisaste?». «Porque…». Su voz se quebró. «Porque durante 42 años me has tratado como si fuera invisible, como si no importara, como si fuera una carga de la que no podías deshacerte, pero tampoco aceptar. Mariana». «No», se puso de pie. «Déjame terminar. ¿Sabes cuántas veces te llamé para que vinieras a cenar? ¿Cuántas veces te invité a conocer a tus nietos? Martas tiene 12 años, papá. 12. Y la has visto 2 veces en su vida. Pablo tiene 9. Ni siquiera sabes su nombre. Cada palabra era una puñalada. Cuando Alejandro se casó, le pagaste la boda entera. Cuando Diego abrió su primer negocio, le diste 50.000 euros. Cuando yo me gradué de enfermería, me mandaste una tarjeta por correo. Una tarjeta. Yo pensaba... ¿Qué pensabas? ¿Que me estabas dando libertad? Se limpió las lágrimas con rabia. No me diste libertad, me diste abandono. Y cuando escuché a Alejandro y Diego planeando lo que te iban a hacer, una parte de mí pensó, bien, que sepa lo que se siente. El aire se me quedó atascado en el pecho. Pero no pude, continuó, su voz bajando a un susurro. No pude dejarte morir. Por eso te dejé el agua, las pastillas, la nota. Porque aunque me hayas hecho sentir como basura durante toda mi vida, sigues siendo mi padre. Y no podía vivir con eso en la conciencia. Se dejó caer en la silla, sollozando. Me levanté despacio, rodeé la mesa. Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en la rodilla. Tienes razón, dije. En todo. Fui un padre terrible contigo. No te di lo que necesitabas. Te fallé. Ella me miró entre lágrimas. Pasé mi vida intentando ganarme el respeto de tus hermanos, continué. Intentando que me vieran como un padre digno. Y en ese proceso te olvidé a ti, a la única que realmente me quería. Papá, no tengo excusa. Solo puedo decirte que lo siento. Y que si me das una oportunidad, intentaré, no sé cómo, pero intentaré ser el padre que debí ser siempre. Mariana me abrazó. Los dos lloramos ahí, en esa cocina pequeña, liberando años de dolor que ninguno se había atrevido a decir en voz alta. Cuando nos separamos, ella se limpió la cara con la manga. Marta y Pablo están en el colegio. Vuelven a las 5. Me miró con algo parecido a la esperanza. ¿Te quedarás a conocerlos? Me quedaré todo el tiempo que me dejes. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Entonces será mejor que prepares algo interesante para contarles. A Marta le encantan las aventuras. 6 meses después, en mayo, el sol brillaba sobre los Pirineos con esa intensidad limpia de la primavera. Subí por el camino de tierra en el Land Rover de Miquel, con Marta y Pablo apretados en el asiento trasero, mirando por las ventanillas con los ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿de verdad viviste aquí solo?», preguntó Pablo por 5ª vez. «No vivía, chaval, sobrevivía». Marta, más seria, estudiaba el paisaje con atención. «¿Y nadie vino a buscarte?». «Tu madre sí, la policía también, pero tus tíos me dejaron muy lejos». «Son malos», sentenció Pablo con la certeza de los 9 años. «Son complicados», dije, aunque la palabra me supo amarga. Mariana iba en el asiento del copiloto. Giró la cabeza para mirarme. «No tienes que defenderlos, papá». «No los defiendo,
Solo intento entenderlos. Y era verdad. Durante estos 6 meses había tenido mucho tiempo para pensar. Alejandro y Diego habían sido capturados en Tánger hacía 4 meses. Los extraditaron a España. El juicio fue rápido. 8 años de prisión por abandono de persona vulnerable y estafa agravada. El día de la sentencia fui a la sala. Me senté en la primera fila. Alejandro no me miró ni una vez. Diego sí. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que no esperaba. Vergüenza. No odio, no rabia. Vergüenza. El Land Rover se detuvo en la entrada de Sant Martí dels Pics. El pueblo había cambiado. Ya no era el lugar muerto que encontré 6 meses atrás. Con parte del dinero, 80.000 euros, había financiado un proyecto de restauración. Sant Martí Viu, lo llamamos. Sant Martí vive. Miquel fue el alma del proyecto. Conocía gente, tenía contactos. Convenció al ayuntamiento de la comarca para que concediera permisos especiales. Contactó con arquitectos que se especializaban en restauración de patrimonio rural. En 6 meses habíamos conseguido restaurar 5 casas. Nada lujoso, pero habitables. Con electricidad solar, agua de manantial, calefacción de leña. La idea era convertir el pueblo en un refugio cultural. Un lugar donde investigadores, artistas, gente que buscara paz, pudiera venir a trabajar. La iglesia había sido restaurada completamente. Ahora albergaba una pequeña exposición sobre los templarios y la historia de la zona. El pozo, mi pozo, estaba protegido por una estructura de cristal. Los visitantes podían mirar hacia abajo, hacia la cámara donde encontré el tesoro. Una placa de bronce decía: en este lugar, Gabriel Montes descubrió el tesoro templario de Sant Martí, noviembre 2023. El hallazgo permitió la restauración de este pueblo y la preservación de su memoria histórica. Bajamos del coche. Marta y Pablo corrieron hacia la plaza, gritando de emoción. Mariana se quedó a mi lado, mirando alrededor. Es hermoso, papá. Todavía falta mucho trabajo, pero está vivo, sonrió. Le devolviste la vida. Miquel salió de una de las casas restauradas, secándose las manos en un trapo. Triunfo corrió hacia nosotros, ladrando de alegría. Gabriel, llegas justo a tiempo. La profesora Inma viene en camino con un grupo de estudiantes. Quieren ver el sitio del hallazgo. ¿Cuántos? 20, de la Universidad de Zaragoza. Van a quedarse 3 días estudiando la zona. Bien. ¿Están preparadas las casas? Todo listo. Miró a Mariana. Tu padre es un esclavo del trabajo. Le digo que descanse y no me hace caso. Es que si no trabajo me pongo a pensar, dije. Y pensar duele. Mariana me apretó el brazo. Papá, ¿te has arrepentido? De haber vuelto, de todo esto. La miré. Su cara ya no tenía esa tensión de antes. Estos 6 meses habíamos hablado mucho. De todo lo que nunca dijimos. De las heridas, de los errores. No había sido fácil. Hubo noches en que discutimos, en que lloramos, pero poco a poco algo se había reconstruido entre nosotros. No era la relación padre-hija que debimos tener desde el principio. Eso estaba perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo honesto. No, respondí. No me arrepiento. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que vale la pena. Pablo apareció corriendo. Abuelo, hay un pozo gigante con una cueva abajo. ¿Podemos bajar? No, campeón, es peligroso, pero puedes mirar desde arriba. ¿Ahí encontraste el oro de los caballeros? Ahí mismo. Eres como Indiana Jones, dijo con admiración. Miquel se rió. Indiana Jones viejo y cojo, pero sí. Oye, protesté, pasamos la tarde enseñándoles a los niños el pueblo, la iglesia,
las casas restauradas, el pequeño huerto que Miquel había plantado. Marta hizo 1000 preguntas sobre los templarios. Pablo quería saber si había más tesoros escondidos. Tal vez, dije. Estas montañas guardan muchos secretos. Al atardecer, subimos a un mirador natural que Miquel me había enseñado meses atrás. Desde allí se veía todo el valle, Sant Martí abajo, como un juguete de piedra. Y más allá, las cumbres todavía nevadas brillando bajo el sol que se ponía. Mariana se sentó en una roca, con Marta y Pablo a cada lado. Yo me quedé de pie, apoyado en mi bastón, mirando el horizonte. «Es bonito aquí arriba», dijo Marta. «Se ve todo». «Sí», coincidí. «Desde aquí todo parece pequeño, incluso los problemas grandes». «Abuelo, ¿vienes a vivir aquí?», preguntó Pablo. «No lo sé, chaval. Tal vez algún día». «Pero entonces no te veríamos», protestó. «Os vendría a visitar. Y vosotros podríais venir aquí, en verano, a explorar las montañas». «¿En serio?». Los ojos de Marta brillaron. «¿En serio?». Mariana me miró con algo parecido al agradecimiento. «Papá, los niños tienen que contarte algo». Marta sacó un sobre arrugado de su mochila. «Hicimos esto en el colegio. La profesora dijo que escribiéramos sobre un héroe de nuestra familia. Me dio el sobre. Lo abrí. Dentro había 2 redacciones escritas con letra infantil. La de Marta se titulaba «Mi abuelo, el buscador de tesoros». La de Pablo, más simple, «Mi abuelo es valiente». Leí ambas en silencio. Hablaban de mí como si fuera alguien admirable, alguien fuerte, alguien que no se rindió cuando todo parecía perdido. Me costaba reconocerme en esas palabras. «No soy un héroe», dije con voz ronca. «Sí lo eres», insistió Pablo. «Sobreviviste solo en las montañas y encontraste un tesoro, y ahora ayudas a la gente». «Pablo tiene razón», añadió Mariana. «Tal vez no fuiste el padre que yo necesitaba cuando era niña, pero estás siendo el abuelo que ellos necesitan ahora, y eso cuenta». Me senté en la roca junto a ellos. Marta se apoyó contra mi hombro. Pablo tomó mi mano libre. «Gracias», susurré. «¿Por qué?», preguntó Marta. «Por darme otra oportunidad». Esa noche, después de dejar a Mariana y los niños en Logroño, volví a Sant Martí. Miquel había encendido un fuego en la plaza. Nos sentamos juntos, bebiendo vino de mi bodega. La había recuperado comprándosela al nuevo dueño con parte del dinero del tesoro. «¿Sabes?», dijo Miquel. «Cuando te encontré hace 6 meses, pensé que eras un viejo loco vestido de cura. Nunca imaginé que terminaríamos siendo socios». «Socios y amigos». «Amigos», confirmó brindando. «Los mejores amigos que uno puede tener son los que te encuentran cuando estás en el fondo». Bebimos en silencio, mirando las llamas danzar en la noche. «¿Qué harás ahora?», preguntó Miquel después de un rato. «Seguir trabajando aquí, conocer a mis nietos de verdad, intentar ser mejor». «Ya eres mejor», dijo Miquel. «El hombre que encontré en Sant Martí estaba muriendo. El que tengo delante está vivo». Tenía razón. Por primera vez en 76 años me sentía verdaderamente vivo. Es primavera de nuevo. Han pasado 18 meses desde aquella noche en que todo cambió. Estoy sentado en el porche de una de las casas de Sant Martí. Miquel está a mi lado, tallando madera. Triunfo duerme a nuestros pies. En el valle, un grupo de excursionistas sube por el camino. Mi teléfono suena. Es Mariana. «Papá, ¿estás ocupado el domingo?». «Nunca estoy ocupado para ti». «Bien, porque Marta quiere que vengas a su obra de teatro en el colegio. Hace de Isabel la Católica». «Allí estaré». «Y Pablo pregunta si puede ir contigo a Sant Martí en verano. 2 semanas.
quiere aprender sobre las montañas. Será bienvenido. Gracias, papá, por todo. Cuelgo y miro las montañas. El sol se pone detrás de los picos, tiñendo el cielo de oro y púrpura. La vida me dio una segunda oportunidad. No todos reciben ese regalo. Perdí mi casa. Perdí el dinero que mis hijos me robaron. Perdí a 2 hijos, tal vez para siempre. Pero encontré lo que había buscado toda mi vida sin saberlo. Encontré paz. Encontré propósito. Encontré el verdadero tesoro. Una familia real. No la que imaginé, sino la que construí desde las ruinas. ¿En qué piensas?, pregunta Miquel. En que a veces hay que perderse para encontrar el camino. Muy filosófico para un viejo bodeguero. Aprendí de un viejo profesor que vive en las montañas. Sonríe. Ese tipo debe ser muy sabio. O muy loco. Tal vez las 2 cosas. Brindamos con vasos de vino mientras el sol desaparece. Y por primera vez en 76 años, Gabriel Montes siente que está exactamente donde debe estar. Queridos amigos, ¿les gustó esta historia? ¿Qué opinan de Gabriel y su camino? Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad nos escuchan. Si la historia les tocó el corazón, regálenme un like y compartan con sus seres queridos. Suscríbanse al canal para más historias. Les deseo salud y alegría.